Hola a todos y bienvenidos. Hoy abrimos una historia íntima que pocos se atreven a tocar. Una historia marcada por el silencio, el peso de la admiración y el dolor que nunca se contó. En este episodio, revelaremos por qué la esposa de Miguel Indurain decide hablar por primera vez después de tantos años de discreción absoluta. Y lo que contará no solo sorprenderá, sino que también cambiará la forma en que se entiende la vida del campeón. Gracias por ver este video y por suscribirse al canal, para darme más fuerza y motivación para seguir creando contenido. Para comprender la magnitud de este momento, hay que recordar que Miguel Indurain no solo fue un símbolo del ciclismo, sino también una figura rodeada de un respeto casi intocable. Durante décadas, su vida privada se mantuvo bajo llave, protegida con un cuidado tan riguroso como sus entrenamientos legendarios. Pero detrás de esa fortaleza pública, existió siempre un hogar que cargó con presiones desconocidas, silencios obligados y emociones contenidas que nunca tuvieron espacio para ser nombradas. Ahora, por primera vez, su esposa decide romper ese muro para explicar lo que vivió, lo que soportó y lo que tuvo que despedir, para sostener a un hombre convertido en mito nacional. Su voz no llega para acusar, sino para cerrar un capítulo que durante años quedó abierto. Lo que está a punto de revelar es la otra cara de una gloria que el mundo celebró, pero que su familia pagó en silencio. Cuando la esposa de Miguel Indurain decidió finalmente hablar, no lo hizo impulsada por un impulso repentino ni por la necesidad de protagonismo. Lo hizo porque durante años cargó sola con una verdad que pocos imaginaron. Para ella, convivir con un deportista que se convirtió en leyenda no fue un camino de aplausos, sino una travesía llena de ausencias, sacrificios y silencios que se volvieron parte del paisaje cotidiano. Mientras el mundo celebraba cada triunfo, en casa se vivían noches interminables esperando una llamada, un mensaje, o simplemente la tranquilidad de saber que todo estaba bien. Durante los años de mayor gloria de Indurain, la exigencia emocional alcanzó niveles que rara vez se mencionan. El cuerpo de un campeón se entrena, pero el alma de su familia se desgasta en secreto. Ella recuerda jornadas en las que la prensa se agolpaba frente a la casa, buscando una declaración, una imagen, un gesto que confirmara que el ídolo estaba listo para otra victoria. Pero nadie preguntaba cómo estaba ella, ni qué costo implicaba sostener una rutina tan desbordante. La presión no provenía solo del exterior. Dentro del hogar, el esfuerzo por mantener un ambiente estable se volvió una lucha diaria. La carrera traía consigo nuevas expectativas, nuevos compromisos y nuevas capas de silencio. Había cosas que no se podían decir, emociones que no se podían mostrar, porque cualquier quiebre podía convertirse en un titular incómodo o en un rumor malinterpretado. Ella misma confiesa que aprendió a esconder sus miedos con la misma disciplina con la que Indurain entrenaba. Sin embargo, lo que más le pesó no fueron los viajes ni la soledad. Fue la despedida constante de una vida normal, esa vida sencilla que desapareció cuando el ciclismo lo absorbió todo. Para ella, el adiós no fue un evento, sino un proceso lento en el que cada triunfo del campeón era también la renuncia a un momento familiar que nunca volvería. Y cuanto más grande se volvía la figura de Indurain ante los ojos del mundo, más pequeña se volvía la posibilidad de expresar lo que realmente sentía. Ahora, por primera vez, ella se permite revelar esa carga emocional. No para cuestionar la grandeza del deportista, sino para explicar que detrás del respeto que todos le tienen, hubo un precio humano que solo la familia conoció. Sus palabras empiezan a dibujar una historia paralela, una historia en la que la fortaleza del campeón coexistía con la fragilidad de un hogar que luchaba por no romperse. Con el paso de los años, la esposa de Miguel Indurain entendió que su silencio también formaba parte del mito. Mientras él construía un legado deportivo irrepetible, ella sostenía un mundo que nadie veía. Pero ese equilibrio comenzó a quebrarse cuando comprendió que el reconocimiento público nunca incluía la historia emocional que se desarrollaba en las sombras. Lo que el público celebraba como disciplina, para ella significaba renunciar constantemente a la estabilidad de su propia vida. La exigencia no solo provenía de la carrera profesional del campeón, sino también de la percepción casi sagrada que el país tenía de él.
Cada vez que intentaba expresar alguna incomodidad, alguna preocupación, o simplemente pedir un espacio para la vida familiar, sentía la presión de no poder hacerlo. No porque Miguel se lo impusiera, sino porque todo su entorno giraba alrededor de mantener intacta la imagen del deportista ejemplar. Cualquier matiz, cualquier gesto humano, podía interpretarse como un debilitamiento del héroe nacional. Ella recuerda momentos en los que la casa entera parecía un santuario de disciplina. Horarios estrictos, dietas milimétricas, noches en silencio absoluto para garantizar descanso y visitas limitadas para no alterar la concentración del ciclista. Ese ambiente, aunque necesario para el alto rendimiento, también apagó sus propias necesidades. Vivía rodeada de personas que admiraban a su esposo, pero muy pocas se preguntaban cómo estaba ella, o qué emociones acumulaba con cada renuncia al día a día. La despedida más profunda que vivió no fue hacia Miguel, sino hacia sí misma. Se dio cuenta de que, sin quererlo, había dejado de lado sus propios sueños, proyectos y espacios personales. Cada triunfo de su marido era también un recordatorio del tiempo que no volvería, del tramo de vida que se escapaba sin que ella pudiera detenerlo. Aún así, nunca dejó de apoyarlo, porque sabía que detrás de cada victoria había un hombre que también cargaba con sus propias presiones internas. Es justamente esa dualidad, la del campeón invencible y el ser humano vulnerable, la que ella busca mostrar hoy, no para modificar la historia deportiva, sino para completar el cuadro. Porque detrás de las medallas, detrás de los aplausos y de las portadas, existió una familia que aprendió a vivir entre la grandeza pública y el desgaste privado. Y en esa tensión constante, su voz permaneció atrapada durante años, esperando el momento adecuado para salir a la luz. La decisión de hablar públicamente no llegó de un día para otro. La esposa de Miguel Indurain enfrentó durante mucho tiempo una batalla interna entre el respeto por la privacidad familiar y la necesidad de reconocer su propia experiencia. Cuando finalmente dio el paso, lo hizo movida por un recuerdo que nunca logró abandonar. Aquel momento en el que comprendió que, mientras el mundo veía un campeón, ella veía a un hombre agotado que intentaba sostener un peso imposible. Hubo noches en las que Miguel regresaba completamente vacío, sin fuerza siquiera para articular cómo se sentía. El cuerpo podía recuperarse con descanso y entrenamiento especializado, pero la mente acumulaba una presión silenciosa. Ella era quien contenía ese cansancio emocional, quien escuchaba sin juzgar, quien intentaba devolverle un poco de tranquilidad, en medio de un entorno que no le permitía mostrarse frágil. Sin embargo, esa responsabilidad invisible terminó dejando huellas profundas en su propia estabilidad emocional. Con el tiempo, la distancia dentro del hogar comenzó a notarse. No una distancia de afecto, sino una distancia creada por la exigencia constante de un calendario que no daba tregua. La rutina se volvió mecánica, hecha de despedidas rápidas y regresos breves. Los momentos familiares eran tan escasos, que ella aprendió a no planear nada, porque cualquier intento de normalidad podía desmoronarse con una llamada inesperada o un compromiso urgente que surgía a último minuto. Aún así, nunca hubo reproches. Ella siempre entendió que detrás de la imagen del ciclista imbatible, había un hombre que también sufría la presión de sostener un país entero sobre sus hombros. Por eso guardó silencio tanto tiempo. No quería que sus palabras fueran interpretadas como una crítica al campeón, ni que se confundiera su dolor con ingratitud. Lo que buscaba era diferente. Dar forma a una historia que había quedado incompleta, reconocer los sacrificios que nunca fueron mencionados, y aceptar, por fin, que el silencio también la había herido. Hoy, al hablar, no intenta reescribir el pasado, sino reconciliarse con él. Su testimonio parte del respeto, pero también de la necesidad de liberar una verdad, que llevaba demasiados años atrapada. Y en ese equilibrio entre amor, dolor y despedida, empieza a revelarse la profundidad real de la historia que, hasta ahora, el público solo conocía desde la superficie. En su relato, la esposa de Miguel Indurain también aborda un aspecto que rara vez se menciona cuando se habla de grandes figuras deportivas: la soledad compartida.
Aunque vivían bajo el mismo techo, ella sentía que muchas veces habitaban mundos distintos. El ciclismo absorbía tanto a Miguel que, incluso en los momentos en casa, su mente seguía atrapada en estrategias, en tiempos, en ritmos cardíacos y en la presión constante por mantenerse en la cima. Para ella, convivir con esa intensidad significaba adaptarse a una vida donde la espontaneidad casi no existía. Había días en los que la casa permanecía en un silencio absoluto, no por falta de comunicación, sino porque el desgaste emocional de ambos hacía imposible cualquier conversación profunda. Ella recuerda con claridad cómo aprendió a interpretar miradas, gestos sutiles y silencios prolongados, para saber si debía acompañarlo, darle espacio o simplemente estar presente, sin decir una palabra. Esa sensibilidad, adquirida a fuerza de convivencia con la exigencia del deporte profesional, terminó moldeando su forma de ver la relación. Poco a poco entendió que la despedida más dolorosa no fue hacia Miguel, sino hacia la versión de sí misma que alguna vez fue. Antes de la fama, tenía planes, sueños, intereses personales que se fueron diluyendo, entre viajes, entrevistas, compromisos, y la necesidad constante de sostener un hogar que funcionaba alrededor del calendario competitivo del ciclista. No se trataba de sacrificios impuestos, sino de una renuncia silenciosa que se volvió rutina. A medida que los años avanzaban y las presiones aumentaban, ella comenzó a sentir un vacío interno difícil de explicar. No era tristeza, tampoco resentimiento. Era la sensación de que su identidad se había reducido a un rol de apoyo que el mundo aplaudía sin conocerlo realmente. Esa invisibilidad emocional fue acumulándose y con ella nació la necesidad de contar su historia. No para contradecir la grandeza del campeón, sino para mostrar que detrás de esa grandeza existió una mujer que también luchó, también resistió, y también pagó un precio que nunca fue público. Ahora, al hablar por primera vez, comprende que su silencio prolongado no fue solo una forma de protección, sino también una carga que le impidió sanar. Su testimonio es un acto de liberación, un paso hacia la reconstrucción de su propia voz, una voz que durante demasiado tiempo permaneció oculta detrás de los ecos de la victoria. Al llegar al final de su relato, la esposa de Miguel Indurain deja claro que su intención no es reabrir heridas ni cuestionar la figura del campeón. Al contrario, lo que busca es mostrar que detrás de cada logro histórico, existió también un espacio íntimo donde se libraron batallas silenciosas. Durante años, su vida fue moldeada por la disciplina extrema, por la presión mediática y por la constante necesidad de mantener una imagen impecable ante el mundo. Pero ahora, al mirar atrás, entiende que aquello que vivió merece ser contado con la misma dignidad con la que se celebraron los triunfos de su marido. Ella reconoce que hubo momentos de duda, cansancio y renuncia, pero también afirma que nunca dejó de sentir respeto por el esfuerzo monumental de Miguel. Para ella, separar al hombre del mito fue siempre una tarea delicada. Sabía que el público veía solo al campeón, al atleta imbatible, pero en casa convivían con un ser humano que también temía fallar, que también se agotaba y que también necesitaba apoyo. Por eso su voz llega con un matiz de comprensión profunda. No pretende derribar una figura, sino humanizarla. Hablar hoy es un acto de cierre, es aceptar que el silencio cumplió su propósito en su momento, pero que ahora ha llegado la hora de recuperar su propia narrativa. Con cada palabra, ella reclama el lugar que nunca ocupó en las crónicas deportivas, un lugar que no busca protagonismo sino reconocimiento para una verdad más completa. Comprende que su historia no pertenece solo al pasado, porque muchas familias de deportistas siguen viviendo tensiones similares, atrapadas entre la admiración pública y las exigencias privadas. La despedida que menciona no es hacia su marido, ni hacia los años de gloria, sino hacia la versión de sí misma, que dejó atrás para sostener un sueño que no era el suyo. Es una despedida hecha con respeto, hecha con la certeza de que su voz también importa, y al compartirla, abre la posibilidad de que otras mujeres, que vivieron procesos parecidos, encuentren un espejo, un espacio donde reconocer sus propias renuncias. Su testimonio, lejos de debilitar el legado de Miguel Indurain, lo enriquece, porque recuerda que la grandeza no se construye solo
con medallas, sino también con sacrificios invisibles. Y que toda historia heroica merece, algún día, ser contada desde todos los ángulos. Ahora, por primera vez, su voz completa ese retrato. Y el público, al escucharla, descubre una verdad simple pero profunda. Detrás del dolor, la despedida y el respeto, también existía una mujer que por fin se permite ser escuchada.